Hola y bienvenidos a Burdeles de la Historia con sus matronas y padrote de confianza, Kaori, Zoe, Hola. Leslie, Hola. Pandora, a la orden pa'l desorden, Abril Hola. y Francisco. Hola, hola. Hoy vamos a darle voz a un tema muy poco conocido, pero de suma importancia, diría yo, que nos fue presentado por nuestra queridísima Pandora. Como siempre, chismosa. Exacto. Este tema es el ¿qué pasó con la prostitución en la Ciudad de México durante la década de 1940, especialmente antes y después de que se prohibió el lenocinio y se cerraron los burdeles? Y bueno, todos ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, hace poco vi una película, porque normalmente en cualquier lugar te hablan más de la prostitución en cualquier otro país, entre ellos Japón, las geishas, que justo de eso se trataba la película que vi, se llama Memorias de una geisha. Entonces me dio curiosidad, ¿por qué jamás se habla sobre la prostitución en México? Entonces les he traído el día de hoy esta información que la vamos a compartir mis compañeros y yo. Y basamos toda nuestra información en un artículo que encontramos por ahí que se llama Burdeles, prostitución y género a través de los procesos del lenocinio, Ciudad de México, década de 1940. Este artículo es de Pamela J. Fuentes, en el cual utiliza información del Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Ahora, compañerita Abril, ¿tú te gustaría empezar a platicarnos qué investigaste? Les voy a explicar desde mucho antes de esta reforma, por los años 20, los años 30. Y es que en México, no sé si sabían, pero algo muy interesante es que la prostitución estaba legalizada y muy regulada. O sea, era un sistema burocrático muy cabrón porque estaban muy organizadas. Y este sistema venía desde Europa, específicamente desde Francia, donde pues las mujeres tenían que registrar, tenían que hacer un montón de cosas, pero sobre todo tenían seguridad, que es lo que vamos a tocar más adelante. Pero yo también investigué algo, ¿saben? Que en 1940 se hizo una reforma al artículo 207, donde el gobierno prohibió el lenocinio, o sea que las ganancias de las prostitutas, ¿saben? Bueno, con base a esto, antes, algo que a mí me gustaría rescatar, que es algo sumamente importante, es que los burdeles funcionaban como lugares controlados. Esto, obviamente, antes de la reforma. ¿A qué me refiero con que eran lugares controlados? Es que las trabajadoras tenían un espacio propio, habían reglas, revisiones médicas y alguien que se encargaba de administrar esto, que pues básicamente ese alguien eran las matronas o leonas. Y pues la verdad no recuerdo bien quiénes eran estas matronas, entonces si alguien me podría recordar. Recuerdo, Kaori. Mira, te voy a explicar más o menos lo que yo entendí. Mira, las matronas no solamente las matronas cumplían muchísimas funciones, eran una parte elemental de este sistema de prostitución, ¿sabes? No solamente dirigían el lugar, que era el burdel, sino también tenían que estar registradas, debían pagar sus impuestos y debían asegurarse que todas las mujeres que trabajaban con ella cumplieran con las normas del gobierno. Así que, pues básicamente, ellas ya eran parte de un sistema, del sistema. Hablando de ese sistema, no era perfecto. Sí daba cierta estabilidad, tenían techo, horarios, protección frente a agresiones externas, y eso desapareció por completo tras la reforma. Entrando al tema de manera más profunda, adivinen quién es el chismoso número 1 durante toda esta historia. Los hombres. Déjame adivinar. La parte de los hombres, ¿verdad? Ah, claro. No, bueno, no sé. Yo les digo, el chismoso número 1 a lo largo de la historia de México es nada más y nada menos que el gobierno, porque sí, están en todo, excepto en hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar.
En fin. Qué sorpresa. Sorpresa. Pero bueno, justamente como comentó mi compañera Abril, entre los años 20 y 30, pues estaban los burdeles en su punto máximo, ¿no? Estaban de moda todo esto, todo aquello. Y resulta que el gobierno se servía de lo que eran las ganancias de las prostitutas. Entonces eran como los ayudantes indirectos, ¿no? Era como de, ok, está bien, haz tus cosas ilegales, pero quiero tanto por ciento. Exacto. Como cuando vas a comprar algo a no sé, como cuando le compras algo a Francisco y te lo dan más caro, pero lo consiguió más barato. Lógico. Ándale. Pero bueno. El negocio, así el negocio. Me encanta que pone a Francisco porque es el único hombre. Obvio. Pero regresando al punto, justamente el gobierno hace esto de que gana cierta parte de las ganancias de las prostitutas y de los burdeles y actúa como el ayudante indirecto, entonces recibe muchas críticas y decidí hacer una tontería muy tontuosa de la cual les vamos a platicar más adelante. Bueno, a mí me dijo Kaori que quería leer una carta muy interesante que encontró por ahí, entonces Kaori, yo creo que si nos la puedes leer. Sí, para continuar, antes de continuar con el tema, encontré esta carta justo en el documento que nos proporcionó Pandora. La carta fue escrita por Consuelo Rauda, Francisca López y demás firmantes dirigidas hacia el presidente de México. Y esta carta dice lo siguiente: se trata de esto, señor presidente. Somos mujeres galantes. El doctor Mariano Olivera nos puso en conocimiento de que muy pronto seríamos expulsadas de las casas a las que pertenecemos, según una nueva ley. Con esto, señor presidente, sentimos lo que no se puede imaginar, porque sabemos bien de las penalidades tan grandes que están pasando todas esas personas a quienes en México han arrojado a la calle y a quienes, lejos de hacérseles un beneficio, les han hecho un grave mal. Pues comprende usted que al arrojarnos a la calle nos dejan a la voluntad de hombres desalmados que, lejos de respetarnos y retribuir el precio de nuestros servicios, harán de nosotras lo que les venga en gana. Por otra parte, lejos de hacérsele un favor a la sociedad y a la juventud honesta, vendrán las equivocaciones de los hombres para las señoritas honorables, a quienes confunden con una mujer galante, como está pasando en México. No creemos que usted consienta que se lleve a efecto esto que es anticonstitucional e inmoral. Comprenda que estamos asiladas en una casa únicamente por nuestra propia voluntad y sin que haya nadie que nos obligue a estar por la fuerza, y mucho menos que se nos explote. La señora donde estamos alojadas es bastante consciente y considerada, pues lejos de explotarnos, nos cuida, y cometeríamos un acto innoble y falto de veracidad, y seríamos canallas si aseverásemos lo contrario. Pues con una mentira de estas cometeríamos una felonia, y no somos capaces de pagar un bien con un mal. Entonces ustedes díganme, ¿qué opinan sobre esta carta? Y más específicamente, ¿cuál es la reforma de la que estas mujeres estaban hablando? Mira, la reforma del artículo 207 del Código Penal era que cualquier forma de lenocinio, o sea, cualquier persona que lucrara con dinero de prostitución, era un delito, o sea, lo metían a la cárcel de inmediato. Y eso significaba que los burdeles claramente ya no eran legales, pero las mujeres tenían que seguir trabajando. Entonces buscaron otra forma de hacerlo, y que de otra forma, pues ilegalmente. Ya eran clandestinos completamente, y esto llevó a muchas cosas, que es lo que les vamos a explicar más adelante. Pero también no sé si ustedes sabían que en menos de un año se clausuraron cientos y miles de casas y lugares clandestinos donde se llevaba a cabo la prostitución. Que bueno, a la actualidad también se sigue haciendo, ¿no? Pero eso aquí fue lo que investigamos. Ok, y como siendo por el mismo hilo, una de las cosas que más me sorprende es que antes de la reforma, es decir, de el año 1934 a 1939, hubo solo 71 casos por lenocinio. Pero después de la reforma,
1940 y 1945 hubieron más de 700 casos. Es decir que en 5 años, una década anterior, solamente hubo una décima parte de lo que hubo en los años 40. Lo cual se me hace un cambio sumamente drástico en muy poco tiempo. Ahora solamente fíjate, mira, esta reforma no solamente le trajo un problema a las trabajadoras porque ya no las dejó continuar con sus labores, sino le causó un mal a las matronas. Simplemente piénsalo así, ellas estaban registradas, así que es muy fácil para la policía dar con ellas. Y luego de eso, poder acusarlas tanto de lenocinio y de distintos delitos para sacarles dinero. O sea, qué situación tan sofocante tuvieron que pasar este tipo de mujeres, ¿sabes? Y aunque sus propias trabajadoras dijeran lo contrario, que ellas nunca fueron explotadas laboralmente, las autoridades no hacían caso. Sí, de hecho, en los expedientes del archivo es muy común ver declaraciones donde las trabajadoras sexuales dicen explícitamente: estoy aquí por mi voluntad, no soy obligada. Aún así, eso no importaba. La ley asumía que cualquier ganancia por administrar el lugar era explotación. Como ya sabrán, lógicamente la prostitución no desapareció. Como era su único método de sustento, la única forma de trabajo que conocían, pues qué otra manera tenían que cambiar de lugar, volverse clandestinos y seguir haciendo lo suyo. O sea, no tenían ninguna otra forma de conseguir un dinero, era lo único que conocían. Exacto, o sea, imagínate pasar tu vida normal dirigiendo un negocio y al día siguiente que te arresten y todo lo que haces es ilegal. ¿Cómo verga vas a sobrevivir? Entonces, lo que hacían ellas era hacer negocios tipo fachadas que parecieran normales, tipo una tiendita de la esquina, y también como misceláneas, estanquillos, fondas, casas de masajes, todo, y eso todo era un mundo clandestino. Estaba más oculto todo y era mucho más difícil de controlar por toda la violencia que ya se había creado ahí, ¿sabes? Es que ese era el punto. Como cuando ves los zapatos colgados en los de estos... Exacto. En los cables, eso es un punto. No me digan, ¿vivo cerca de un punto? ¡Oh, Dios! Pero bueno, Pero también es la pregunta aquí es ¿qué hacían ellas si cerraban los burdeles, sabes? Sí, claro, o sea, ¿qué sucedía después? Lo que sucedía fue que con los burdeles cerrados, a causa de los burdeles cerrados, llegaron los padrotes. No sé si ubican a los padrotes. Los cuales eran los que explotaban a las prostitutas y eran las que las amenazaban, las violentaban. Y creo que hasta la fecha lo siguen haciendo, ¿saben? O sea, pues son hombres. Mandan a vigilar. No están físicamente ellos, pero las mandan a vigilar. Y como que no podían hacer nada por ellos. Cuando un hombre no tiene poder, quiere mandar a vigilar a todo el mundo. Exacto. Bueno, y lo peor de que los padrotes hayan empezado a tener como que más poder o a controlar esta industria de la prostitución es que pues ellos no eran detenidos. O sea, como decía Francisco, quienes fueron las más afectadas en esto fueron las matronas. ¿Por qué? Porque las redadas que se encargaban de buscar quienes seguían este negocio de la prostitución se enfocaban en mujeres y matronas y dejaban a los padrotes de lado, por lo que solo en escasos casos valga la redundancia, solo en ciertos casos los arrestaban si una mujer los denunciaba. Y aún así eso era sumamente difícil por el miedo que ellas sentían hacia cómo iban a tener o cuáles iban a ser las represalias que el padrote iba a tomar en contra de ellas, ¿saben? Y fíjate, mira, yo estaba viendo hace un tiempo unos expedientes y justamente se refleja lo que tú dices.
hay muchísimos casos donde vemos golpes, agresiones, amenazas y lo más triste es que los jueces que son encargados de llevar estos tipos de casos los minimizaban, los hacían menos y simplemente desestimaban estos casos por falta de pruebas. O sea, fíjate qué descaro darle la espalda a estas mujeres y no darles pues lo que se merecen, justicia, simplemente por falta de pruebas, así de fácil. Claro, eran corruptos. Sí, claro. Y yo tengo un dato curioso. ¿Sabían ustedes que en México la primera vez que votó una mujer fue en 1955? O sea, 15 años después de esta ley. Exacto. Yo tiendo a creer, analizando las cosas y los sucesos, yo tiendo a creer que por eso liberaban a los hombres. Las mujeres en ese momento eran como algo X en la sociedad. Es que muchas Claro, las mujeres mujeres como de, no bueno, levantaban la madre. voz. Exactamente. Entonces, era como que más fácil que protegieran a un hombre que a una mujer, porque el hombre sí tenía derechos y la mujer era como, sí, que siga ahí, chido, ahí te quedas, chucho. Literalmente bueno, chingo mi madre. Exacto. Ajá, pero es que lo peor es que no lo hacían porque, o sea, les daba miedo como perder, porque los hombres prácticamente ya las mantenían de forma económica y pues ellas qué hacían si además ya estaban manipuladas psicológicamente, ¿sabes? Ajá, sí, o sea, ya las controlaban en todos los aspectos, tanto físico, emocional, psicológico, monetario incluso, o sea, horrible, pero, o sea, supongo que mínimo la policía hacía algo, ¿no? O sea, mínimo, tal vez ahora ya es una mierda, pero antes a lo mejor servía de algo. Sí, y sin los burdeles, muchas mujeres tuvieron que trabajar en la calle y ahí apareció otra figura, o sea, la policía que ya dijiste, teóricamente debían protegerlas. Ese teóricamente me sonó a que no hacían nada. Como ya se explicaron, ¿no? Pues lógicamente no hacían nada. Pero bueno, en fin, la cosa pasó de una cosa a otra. Normalmente, imagínense, vamos a hablar de economía dentro de los burdeles. Los burdeles de lujo llegaban a ganar hasta 75 pesos por cliente y eran 25 para la matrona. En zonas pobres, como el Callejón de Órgano, eran 3 pesos por servicio, de 25 a 50 centavos para la matrona, imagínense. Y a pesar de todo ganaban mejor que cualquier otra persona con un trabajo estable, se podría decir. Pero ahora, digamos, ganaban bien. Bueno, ¿bien? ¿En qué aspecto? Pues ganaban bien, o sea, imagínate cuántos clientes no tenían al día, pues, pero bueno. O sea, el bien en qué aspecto, pues, o sea, dices tú, tenían varios clientes en un solo día y además, si nos ponemos a pensar, la moneda en ese entonces era mucho más alta, o sea, había mucho más inflación que actualmente. O al revés, no sé bien. Ahí sí no me meto, pero el chiste es que no había tanta inflación. La moneda, ¿no? Exactamente, entonces podías pagar con centavos. Pero bueno, regresando al punto, haz de cuenta lo siguiente. Para ese entonces, digamos que un peso valía como 10,000 pesos en este momento. Entonces, haz de cuenta, llegaba el policía y te decía, no, pues como te vi en la calle aquí trabajando, me debes 8 pesos. Y para que no te lleve a la delegación, me debes 50. Y si no tienes dinero, dame alguna prenda. Y en caso de que se las llevaran, recibían una multa de entre 70 y 300 pesos. Imagínense cuánto no es. Exacto. Lo peor es que esta reforma se creó para protegerla, ¿sabes? Y fue todo lo contrario. Se hizo más clandestinidad y se abrió un paso a la corrupción, pero muy cañón, ¿sabes? Las mujeres estaban atrapadas de que entre los padrotes que las hostigaban, extorsionaban y violentaban, entre los policías que no las protegían y que claramente ellas no tenían a quién acudir, y los clientes que algunos eran violentos o con altos rangos, y ellas al final no podían hacer nada para protegerse a sí mismas, ¿sabes? Por miedo.
Y lo más triste es que esta reforma, según supuestamente la habían hecho para protegerlas, digo supuestamente porque no fue así. Hicieron todo lo contrario, o sea, hicieron más vulnerabilidad hacia las prostitutas. Y pues según era para protegerlas. Sí, al final terminó siendo todo lo contrario, las expuso más a todo factor de riesgo posible. Y no, la hizo clandestina, la hizo más peligrosa para las mujeres, le arruinó la vida a las matronas, o sea, simplemente, pues qué triste, ¿no? Que se hayan dado este tipo de casos y que esta ley haya sido más para mal que para bien, ¿no? Querida Kaori, ¿quieres comentar algo? Yo sé que tú y yo somos las más chismosas, suelta. Sí, sí, justo. Siguiendo este punto de que pues al final las afectó en todo aspecto, pues al volverse clandestino el asunto, pues obviamente ya no tenían las regulaciones necesarias, ¿no? Porque como dije al principio, habían varias reglas dentro de las casas de las matronas y tenían que seguir regulaciones médicas las trabajadoras, pero como todo se volvió clandestino, obviamente un señor no iba a llevar a 25 mujeres al doctor y decirles de que chequeámelas y que no tengan nada, porque ¿qué iba a pasar? O sea, ¿saben? Entonces, no sé. De hecho, creo que hoy en día eso es, en cierta forma, algo que cambió, pues. Tengo entendido que hoy en día las mujeres sí van a checarse cada cierto tiempo por lo mismo de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, llegando a la conclusión, en resumen, la reforma de 1940 transformó radicalmente la prostitución en México, eliminó los burdeles, pero no la prostitución. en todo caso la hizo más clandestina, insegura y violenta para las mujeres, como ya nos había dicho Francisco. Sí, justo. Sí, las matronas fueron criminalizadas, los padrotes protegidos por vacíos legales y jueces que no tomaron en serio la violencia, y las trabajadoras sexuales quedaron en mayor peligro que antes. Y deja de eso, imagínate, se supone que habían creado la ley con una buena intención y terminaron pasándolas a fregar más de lo que ya estaban. O sea, imagínate, si de por sí la regulación era, pues hay 2, 3, ¿no? Dice esta Abril Coms y Comsa. En fin, haz de cuenta. Empezamos en 0, que era neutro, y terminamos en -10. Y ya. Y ahí quedaron. Pues es que fue más como una tapadera, ¿sabes? O sea, ya se sentían de que presionados de que tenían que hacer algo y nada más hicieron ahí su desmadre y se fueron y lo dejaron ahí todo, ni siquiera se preocuparon por dar un seguimiento o algo, solo fue algo todo feo. Sí, porque justo son solamente solamente como para deslindarse de que la sociedad estuviera tachando al gobierno de que eran como, ¿cómo decirlo? Como participantes de este tipo de negocios. Ya sabes, como en ese que dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Exacto. Ya te lo aprendiste. Ahora sí se lo supo. No, Ahora sí. es que me acabo de acordar, mira. Bueno, es que regresando al punto, al final de cuentas, si lo analizas bien, 1, eran hombres, 2, tenían mejores derechos que una mujer, 3, fue como la tapadera del gobierno, el hacer esta supuesta ley que iba a mejorar el estado de vida de una mujer, y 4, terminó haciendo cosas mucho más clandestinas, como en el caso de las drogas o la venta de cigarros. Todo lo que hace el gobierno siempre termina mal. Sí. Pero pues antes de que nos vaya a funar el gobierno, nos baje el video, el Nos canal reporten. y todo, porque ya nos corrieron del noticiero. Por eso estamos aquí. Porque no tenemos trabajo. Cambiando nombres, Porque, nos mudamos. porque ya nos quitaron el trabajo. Sí, como ya vieron, se nos agregó un miembro más, nuestra querida Leslie. También. Exacto. Obvio. Entonces, Perdimos un trabajo, pero ganamos más gente, obvio.
Exacto, porque nosotros vamos a seguir creciendo y ese noticiero chafa no nos va a opacar. Exacto. En conclusión, que el gobierno deje de hacer mamadas. Que no se metan en lo que nadie, que se metan en todo, menos a bañar. Eso, amigos, está mal. Recuerden que el gobierno no es su amigo, es su enemigo. Muchas gracias, me van a funar. Claudia Sheinbaum. Pero bueno, este ya es el último episodio de este año, porque como ya sabrán, ya estamos en épocas navideñas con el Jingle Bells. Entonces, este es nuestro último episodio del año y esperamos el próximo año venir con más cosas. Probablemente se viene un segundo episodio de este podcast. Tal vez hablemos sobre gobierno o sobre drogas, no lo sabemos. Sobre drogas, es más interesante. Sobre drogas. Perfecto. Sobre cuántos furlocos aguanta el cuerpo humano, ¿no? Hablaremos de eso. Claro. Y yo personalmente lo pondré a prueba. El cuerpo humano solamente puede contener 96 quacks. Veamos si puede romper el récord. Ojalá. ¿Cuántos quacks aguanta? Francisco para ratón de laboratorio. Sí. Rata, ¿no? Rata. Rata inmunda. Decide el programa, cabrón, que me tengo que ir a mi casa. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esto ha sido todo en Burdeles de la Historia. Los queremos mucho. Hasta el próximo año y el próximo episodio. Bye. Hasta la próxima. Ay. Merry Christmas.